Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Miren, nosotros este programa no lo íbamos a iniciar así. Este programa aborda los contenidos de historia y filosofía para los cursos de segundo y tercero medio. Según la visión de los que hacemos, lo sentimos, no tenemos ni idea. En el país y el mundo han pasado muchas cosas y en el programa que verá hoy fue grabado el día martes 15 de junio a eso de las 20 horas durante la semana del emprendimiento de nuestro liceo. Si bien es cierto, al momento del estreno en el canal de YouTube, el mundo no será muy distinto al 15 de junio. La pandemia por coronavirus, la pelea entre el ministro de Salud y el colegio médico, los empates de Chile en las eliminatorias y la Copa América, largas filas en los servicios básicos, supermercados y farmacias, todo manteniendo una distancia de 1,5 metros. Nos hemos preguntado si en pleno mes de junio y con 15 días de retraso de lo que debió ser la publicación original de este capítulo 3, debíamos poner al aire este capítulo. Y la respuesta es que sí, creemos que debemos publicarlo. Debemos hacerlo por respeto a nuestros 99 seguidores en YouTube y a quienes nos ven sagradamente en cada video de estreno, a quienes nos siguen desde el primer capítulo. También porque hemos comprometido este programa como parte de las actividades del Departamento de Humanidades de nuestro liceo. Generamos un diálogo en momentos en que las familias y ustedes como estudiantes pasan más tiempo en casa, producto de una rebelde pandemia que pareciera ser que no quiere irse. Debemos salir al aire porque tenemos como principal objetivo ser una alternativa educativa en tiempos en que pareciera que el sistema educativo virtual vive su momento más crítico. Como profesores, somos garantes del derecho inalienable de la educación, por eso estamos acá hoy en día. Aclaremos un poco entonces por qué pondremos al aire este capítulo 3. Creemos que verán un programa realizado con la misma energía y entusiasmo que siempre nos han visto. No estamos bien y en lo particular pienso que la situación pandémica no mejorará en el corto plazo. Les creo, como ustedes también lo hacen, que la normalización de los procesos no debe ser tal. Sufrimos, nos caemos, nos levantamos, pero nos cuesta cada día más. Pero queríamos estar acá. No entiendo mucho lo que está pasando, la verdad. Mafalda decía, paren el mundo que me quiero bajar. Queríamos estar acá y mostrarles lo que hemos grabado hace un par de días, el 15 de junio. Sí, hace un par de días. Lo único que debes entender o deberás entender es que las noticias que comentamos al inicio quizás no serán las mismas que en la fecha de estreno del capítulo. Queríamos estar acá y abrir el programa de esta forma para que sepan que siempre estaremos del lado del derecho a la educación hoy y también en el futuro. Disfruten de este capítulo. Ojalá que puedan aprender un poco más, pero queríamos estar acá. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas, buenas. Eh, vaya que editorial, ¿cierto? Si bien es una editorial que no abre el paso al tema que vamos a hablar directamente, es una editorial que nosotros pensamos en conjunto en el programa que es necesaria. Es un desahogo necesario, válido, para personas que estamos todos los días frente a frente a una realidad muy, muy, muy dura, desde la posición de los profesores, ¿verdad? Creo que nosotros también tenemos que generar estos espacios para poder reflexionar en torno a lo que sentimos y que también los chicos y la comunidad en general sepan también que somos humanos y sentimos muchas cosas. Así que estamos muy contentos de encontrarnos nuevamente. Pedimos obviamente disculpas, como señaló nuestro querido conductor, el profesor Rodrigo, que ya le voy a dar la palabra directamente, por haber colgado tan retrasado el programa, pero ante eventuales problemáticas que la realidad, ¿cierto?, de los profesores tenemos. Decidimos sí colgarlo, aunque sea con retraso, pero con las disculpas pertinentes. Esperamos que disfruten este programa, lo sentimos, no tenemos ni idea, y de inmediato, y agradezco obviamente la editorial tan transparente y que refleja mucho nuestro sentir, le doy la bienvenida al conductor, profesor Rodrigo, bienvenido, un Muchas grande. gracias, profesor Camilo. Lo sentimos
no tenemos ni idea. De una manera distinta, pero vamos a abordar los contenidos que yo sé que a ti te están interesando. Nos preguntaste, ¿cierto?, también en clases por qué el capítulo no se estaba publicando, y lo estamos publicando hoy día, y estamos, ¿cierto?, con nuestro panel estable ya, profesor Camilo, que abría los fuegos, ¿cierto?, del comentario. Estamos con el profesor Manuel también. Profe Manuel, ¿cómo te va? Y pueden ver acá ¿Qué abajo, tal? ¿Qué tal? pueden ver acá abajo, o no sé en qué parte va a quedar en la grabación, la verdad, da como lo mismo, porque yo creo que la persona es lo que importa. Y en este minuto, en este capítulo, tenemos una tremenda invitada, un hallazgo a través de los capítulos. Dejó comentarios en el primer capítulo, podríamos llamarle fans del programa, ¿eh? Porque ya estamos de pelo más grande, ya tenemos, por ejemplo, primera y segunda temporada, estamos pensando en la tercera ya, tenemos seguidores, tenemos casi 200 reproducciones en el capítulo número 2, y además tenemos 100 suscriptores en el canal de YouTube. Por lo tanto, la invitada que tenemos hoy día, que ustedes ya van a saber quién es, pero la están viendo, no la voy a presentar yo, porque voy a dejar al profesor Camilo Mondaca para que haga la presentación como corresponde. Yo lo único que voy a decir es que es una tremenda invitada, y ustedes lo van a comprobar, ¿cierto?, una vez cuando hayan visto este programa. Camilo, por favor, te dejo a ti que tengas el honor de presentar acá, en el capítulo número 3, segunda temporada, Lo sentimos, no tenemos ni idea. Camilo Mondaca presenta. Bueno, para mí, como tú dices, profe, es un honor, pero gigantesco, referirme a la invitada que tenemos hoy en día. Si bien, como se van a dar cuenta, no va a ser una carita tan conocida para nuestra comunidad, para mí sí lo es. Y les cuento una breve historia, ¿cierto? Yo a esta invitada la conozco hace un tiempo, trabajé en otro colegio con ella, y en ese tiempo pude darme cuenta de sus capacidades. Yo tuve la oportunidad de referirme y hablar con ella antes de la reunión de pauta, porque la invité, y claro, el profesor dice que es una fan, pero principalmente, más que una fan, es una gran difusora y un gran apoyo que ha sido para este programa. Le ha dado una difusión entre nuestros pares, lo cual le agradezco muchísimo. Y más allá de eso, les quería comentar que yo, en general, en la experiencia de profesor que tengo, obviamente tenemos alto y bajo. Eso es súper normal que lo tengamos. Pero en general yo agradezco mucho, porque siempre he tenido como comentarios buenos de cómo yo procedo. Y principalmente yo me baso en mi estudiante. Entonces, pocas veces me ha pasado que yo me he tenido que me he replanteado mis formas de hacer las cosas, porque en general, cuando a uno le va un poco bien, uno piensa que, bueno, está haciendo las cosas bien y van en camino correcto. Pero en general yo tengo dos personas que agradezco haberlas conocido, que me hicieron reinventarme, o por lo menos replantearme la forma en que yo llegaba a los chiquillos. Tengo el agrado de por lo menos haberle confesado a las dos personas ya en vida esta admiración que tengo profundamente. Y una de estas personas es Bárbara. Y principalmente es una profesora de artes en su espectro gigantesco de las artes, porque domina muchísimos temas. La admiro muchísimo. Es una profe muy capaz, ha trabajado en distintos ámbitos, tanto de nivel intelectual como también de socioeconómico, súper vulnerable, conoce muchas realidades, y nada, para mí es un enorme placer tenerla en este programa. Creo que evidentemente se nota mi emoción, así que nada, le doy una cordial bienvenida a la profesora Bárbara Martínez. Un gran aplauso para ella, por favor. Ay, Bienvenida, profe qué Bárbara, difícil, bienvenida, qué difícil bienvenida, hablar así, qué bienvenida, Bárbara. difícil hablar así después de escuchar al Camilo. Gracias, muchas gracias por la invitación, gracias Camilo por esas palabras, porque el otro día igual me dijiste esto y yo después estaba ahí llorando de la emoción.
Saben que yo los quería felicitar primero por este espacio que están creando, que es precioso. De hecho, yo cuando lo vi, se lo dije al tiro a Camilo, este es un espacio que tienen que cuidar y que tienen que seguir alimentando y cultivando, porque los que están viendo en la casa han de saber lo siguiente. Nosotros los profes obviamente vamos, nos paramos frente a nuestros estudiantes, ¿cierto? Estudiamos antes de hacer nuestras clases y todo, pero hay una parte muy importante antes de hacer la clase o durante el proceso educativo, que es esta parte donde nosotros conversamos con nuestros pares. Y esa parte es muy nutritiva porque estamos con personas que son de otras disciplinas y que de pronto tocan los mismos temas o que trabajan con los mismos niveles o con otros niveles, pero que abordan temas distintos que nos sirven a nosotros dentro de nuestro desempeño, dentro de nuestro desarrollo. Y esa dinámica de conversación la teníamos mucho en el mundo sin COVID. Era el espacio del cafecito, era el espacio del almuerzo, era el espacio del desayuno, donde uno llegaba comentando alguna situación, algún tema, y el otro te lo mencionaba, te lo decía, y te aportaba mucho. Y eso en este mundo de encierro, ¿cierto? Como que no estamos. Y cuando vi porque yo empecé a ver la segunda temporada, y cuando vi el primer capítulo dije, oh, qué buen espacio, porque aquí hay personas de distintas disciplinas que están abordando un mismo tema, y a los chiquillos yo me imagino que se les debe hacer mucho más amable poder enfrentar de pronto un mismo tema, pero con distintos profes que le están hablando lo mismo, que es como lo ideal, ¿cierto?, dentro del mundo de la educación. Entonces le dije al tiro Camilo, oye, si van a hablar de arte, invítame, por favor, porque yo quiero estar ahí. Y más encima me invitan a este tema, a este capítulo de hoy día, que está súper sabroso, así que muchas gracias. Muchas gracias por el recibimiento igual. No, Bárbara, y esperamos que te sientas cómoda. Queremos, cierto, estos tres varones que estamos acá, nos gusta la presencia de la mujer, creemos que la mujer, cierto, tiene que tener los espacios, y es por eso que también invitamos a Damari en el capítulo número 2, y ahora a Camilo, cierto, pero en realidad el equipo es el que te invita, cierto, nuestro productor. Cuando habló contigo hace un par de días atrás, cierto, pudiste también dialogar con él y ver la pauta y todo. Profe Manuel. Ojalá en algún momento tener aquí de panelista permanente en el mismo número que nosotros Sí, a mujeres, claramente, claramente. obvio. La Esa es la plataforma idea, es po. amplia, la plataforma Y es que se amplia. animen porque a veces el mismo círculo el que se está para abajo, y no, pues nosotros queremos que estén todos aquí, todos acá y todos aquí porque todos cabemos. Así es. Eso. Profe Manuel, ¿cómo te va? Te vemos ahí preparado ¿Cómo están? ya. ¿Cómo están? Sé que Sí, no, yo me contaron que tienes un ansioso. tema bien polémico hoy día, profe Manuel, me lo contaron. Ay, sí, quizás dónde me voy a meter con esto, pero bueno, ahí apelando nomás a la paciencia y a la humanidad de todos nosotros, ¿cierto? Sí, ponte el casco nomás. No, pero en Tenemos que- verdad estoy con altas expectativas por lo que se va a generar aquí con Bárbara, que también extiendo la cordial bienvenida al programa, y a partir de las conversaciones que tuvimos en la reunión anterior, yo dije, esto pinta muy bueno, así es que nada, tenemos que empezar nomás porque tenemos muchas cosas que mostrar. Así es. Y bueno, haciendo una referencia al capítulo número 2, cierto que fue publicado en el mes de mayo, llegamos a casi las 200 visualizaciones, por lo tanto estamos en un buen número, muchos estudiantes lo vieron, y de hecho los estudiantes estaban reclamando, varios me preguntaron, profe, ¿qué pasa con el capítulo 3? Se comprometieron en pantalla a un capítulo mensual. Bueno, estamos sacando el capítulo, cierto, del mes de junio. Ya dimos las razones en la editorial del por qué, Camilo también las profundizaba, pero estamos acá cumpliendo, Son ¿cierto? cobradores. No, y está bien que lo hagan porque fueron compromisos que asumimos también en pantalla. Pero bueno, vamos al grano, vamos a lo que nos convoca hoy día. Hoy día tenemos un tremendo tema con el cual vamos a trabajar. Vamos a hablar de lo feo que es la guerra, de la carga peyorativa que tiene la guerra, conflictos, belicoso, armamento, pero también le vamos a dar este toque de armonía, este toque de dulzura, este toque que está relacionado con el mundo de las artes. Y vamos a hablar de las artes. O sea, van a aparecer varias corrientes artísticas que van a estar trabajando. Solamente para contextualizar a nuestros estudiantes, ya estamos trabajando en el siglo XX, entramos con los contenidos, ¿cierto?, propios del plan de segundo medio,
Y es ahí donde nos vamos a situar, para que te sitúes en la línea temporal, nos vamos a situar desde 1914 aproximadamente, desde el inicio de esta Primera Guerra Mundial, y vamos a estar aproximadamente hasta la década del 30, contexto previo a Segunda Guerra Mundial, donde tenemos una riqueza tremenda a nivel cultural histórico, y por lo tanto eso es lo que vamos a contextualizar hoy día. Pero para abrir los fuegos el día de hoy, para hablar qué significa la guerra es buena, la guerra es mala, tenemos una creencia de creer que la guerra es mala, pero parece que Manuel nos trae una visión totalmente distinta. Lo sentimos, no tenemos ni idea. Abre los fuegos el día de hoy, Manuel, profesor de filosofía. Gracias, Rodrigo. Bueno, un poco difícil la tarea, ¿cierto? Porque yo entiendo que el proyecto inicial siempre tiene que ver con cubrir de una u otra manera contenidos que figuren en el currículum. Ahora, la temática de la guerra no está tematizado en la asignatura tampoco de filosofía, por lo tanto yo aquí voy a intentar tributar especialmente a las asignaturas de historia y obviamente desde un marco general a la reflexión sobre este punto en especial. Así es que es un poco como por el costado que yo trato aquí de intervenir, más que tratando de tributar a algo que yo tenga planificado como dentro de la asignatura, porque la temática de la guerra es difícil tematizarla como unidad, como módulo, como sea, digamos. No es tan natural, hay tantas cosas sobre las que pensar, pero en este momento toco esto y a mí es un tema que me interesa mucho porque yo soy un lector asiduo de la historia romana y la historia antigua, y por ahí eso está lleno de guerras, y eso me ha hecho pensar también muchas veces en este tema, ¿ya? Ahora, también pensaba por qué, cómo hacer coincidir una reflexión filosófica en relación con este tema, ¿ya? ¿Cómo podría yo quizás aportar a una reflexión filosófica en relación con la guerra como tema, como idea? Entonces, yo creo que la filosofía siempre tiene que aportar con preguntas, y con lo más seguro y con lo primero que puede llegar a aportar, y ojalá también con lo último, es haciéndonos preguntas, cuestionándonos críticamente nuestras propias opiniones, nuestras propias costumbres. Entonces, ¿qué es lo primero que uno se puede preguntar en relación con la guerra? Eso es como mi punto de partida. ¿Qué podríamos preguntarnos sobre la guerra? ¿Cuáles son las primeras preguntas que se nos vienen a la mente? Y en particular yo digo, ¿tendrá un fundamento la guerra? Es lo primero que a uno le interesaría saber, ¿cierto? Si se trata de la guerra, lo primero que nos interesaría saber es, ¿está justificada en algún grado o podría llegar a justificarse? ¿Podrá tener algún fundamento más preciso de por qué ocurre? Porque a veces mostramos las guerras y a veces mostramos los efectos nomás de la guerra. Y los efectos de la guerra a todos nos causa desazón, ¿cierto? Intranquilidad, disgusto, todo el mundo sufre, etcétera, etcétera. Pero mirando los efectos de las guerras, solo los efectos, quizás a veces fallamos también la óptica del asunto, y mi interés apunta a pensar más bien en las causas, porque en las causas está la justificación, ¿cierto? ¿Por qué ocurrió una guerra determinada? Tanto en el pasado distante como en las guerras modernas, que son las que hemos estado enfrentando en el último siglo o en los últimos 2 siglos. Bueno, quería presentar yo más que unas opiniones en concreto de algunos filósofos. He estado leyendo bastante, pero lo puedo agrupar en 3 grandes grupos. Los fundamentos de la guerra, ¿cuáles son? ¿Cuáles pueden ser? Está la primera opinión que quería mencionar acá, es que diversos filósofos a lo largo de la historia han considerado que existe algo así como un derecho natural a la guerra, ¿ya? Hay un derecho natural. ¿Qué significa un derecho natural? Que está antes del derecho propiamente político que conocemos todos, ¿cierto? Hay un derecho que está arraigado en la naturaleza humana a la guerra. ¿Por qué? Porque a falta de un mediador, ¿cierto? A falta de un tercer término entre una nación y otra, la guerra siempre aparece como latente, como una posibilidad. ¿Para qué? Para defenderse de la invasión del enemigo, que no se guía por nuestras propias leyes. Es decir, nosotros tenemos una sociedad, tiene sí su cuerpo de leyes bien preciso, y dentro de ese marco se regula a sí misma, pero ¿qué pasa cuando aparece a mi lado otro poder, otro estado soberano, que también tiene las mismas condiciones independientes de mí? Y ahí viene la cuestión de la amenaza, de decir, oye, pero ¿quién regula nuestras relaciones? Entonces, en última instancia, ante la posibilidad de la invasión, qué sé yo, o de la enemistad, como diría Carl Schmitt,
siempre está esta cuestión y este derecho que nadie nos puede quitar de defendernos con garras y dientes cuando la situación apremia. ¿Ya? Y eso ocurre a nivel de naciones, a nivel de los grandes estados. Quería también mencionar que en este marco de la guerra como un derecho natural, me hace mucho sentido una expresión que yo encontré leyendo en Varrón, un antiguo latino, escritor latino, defensor de la lengua, ¿cierto? Culto de la lengua latina antigua, arcaica. Y él decía que antiguamente hostes, que es una palabra latina con H, hostes, para nosotros, de ahí nosotros derivamos la palabra hostilidad, ¿cierto? Que significa inmediatamente enemigo. Para nosotros alguien hostil es alguien enemigo. Pero Varrón sostenía que en el idioma latino originario, arcaico, hostes significaba algo mucho menor, significaba extranjero. Extranjero. ¿Y cuál es la definición que da de extranjero? Dice, bueno, extranjero es un tipo que anda dando vueltas por el mundo y que se rige por otras leyes que las nuestras. Entonces es muy distinto, es mucho más amable ese concepto de hostes, de hostil, como alguien que meramente pertenece a otra comunidad. Después, históricamente, pasó a significar sí o sí esta cuestión del enemigo. Y en ese traspaso, en ese traspaso de significado, desde una forma más amable, como más neutra, de decir los otros que nosotros son nada más que extranjeros, en ese paso a la significación de los demás como posibles o potenciales enemigos, hay un paso desde el derecho natural a la guerra a un fundamento legal. Entonces, la distinción entre amigo y enemigo, como dirían algunos filósofos, sostiene o defiende la idea de que hay un fundamento legal, es decir, que es parte de la legalidad y que no está fuera. Sería parte de la legalidad poder defenderse. ¿Por qué? Porque es la característica de los pueblos que aspiran a la libertad o que se sostienen libres, ¿cierto? Podría haber una especie de defensa de la libertad incluida en la posibilidad de la guerra, la posibilidad de defenderte, de defender el estado de ser libres. Y también hay un tercer elemento, ya no como derecho natural ni como un derecho propiamente legal, en el marco del derecho positivo, sino una tercera intuición con respecto a los fundamentos de la guerra, que tiene que ver con que la guerra tendría un fundamento espiritual. ¿Por qué? Porque nos somete o nos pone en una situación valórica distinta, que desajusta todas nuestras relaciones cotidianas y de comodidad de la vida, en la cual rechazamos obviamente a priori la guerra, y en cambio los actos de valentía, los actos de entregar la vida por la patria, por la libertad, ¿cierto? Mostrarían un valor espiritual en esta cuestión de estar enfrentándose a la muerte por mor de un valor más alto. ¿Ya? Entonces, de alguna manera existen estas distintas perspectivas filosóficas respecto de cómo podría entenderse la justificación o un fundamento para la guerra. ¿Por qué yo quiero mostrar que existen estas diversidades de autores, corrientes, tradiciones que mostrarían el sentido y la justificación que tiene? Porque como decías tú, Rodrigo, de pronto uno ve y uno siente que existe un rechazo a priori a todo lo que es la guerra, ¿cierto? Decimos a veces, no sé, pues amor y paz suena muy bonito, es muy bonito todo, ¿cierto? Y a veces consideramos que es parte de un rasgo moral más elevado el rechazar la guerra. Pero yo digo, mira, en realidad quizás lo que tendríamos que hacer es consultar cuáles son las causas, los pretextos, las motivaciones, a partir de qué, con ocasión de qué ocurrió una determinada guerra. ¿Por qué? Porque yo quisiera preguntarle a todo esto, este pacifismo que a veces a mí me suena un poco ingenuo, yo igual obviamente quiero la paz y el amor y todas esas cosas, pero como filósofo tengo la obligación de no aceptar nunca ninguna opinión, por muy seductora que sea, sin una revisión constante. Entonces, yo quería poner un ejemplo. Imagínense para todo este mundo como tan pacífico, tan afanosamente pacifista, ¿qué sucede? ¿Cómo sostendríamos ese afán de la paz y ese rechazo a la guerra en el caso de que, voy a poner un ejemplo un poco ridículo, pero imagínense llegase unos extraterrestres, alienígenas, con sus naves, sus platillos voladores, que llegaran a expropiar nuestras tierras, a sacar los frutos de las cosas que cultivamos, a robarnos el agua, a quitarnos las viviendas, a quitarnos la familia, los hijos. Yo creo que sostendríamos de igual manera esta no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra. ¿Podríamos sostener una convicción de rechazo a la guerra si es que una entidad distinta que venga de otro planeta venga a
a absorber nuestros recursos naturales de los cuales nosotros dependemos. Entonces, por ahí como que se me relativiza la cosa. Yo creo que muchas de esas opiniones terminarían cayendo y tendríamos que reconocer que en última instancia la posibilidad de la guerra es la posibilidad de defender la libertad. Y cuando se trata de la libertad no hay medio que se tenga que dejar de lado, ¿cierto? Porque nunca están los mecanismos para poder defenderla. Siempre son por fuera. Es algo que hemos visto desde el 18 de octubre, ¿cierto? Hay algo de violencia a través de la cual se obtienen los resultados que queremos, se obtienen las ganancias en justicia, en igualdad, etcétera, etcétera. Así es que la pregunta es esa, que ¿por qué a veces nos dejamos seducir por esta cuestión pacifista cuando en verdad no la criticamos realmente de cuál es el fundamento? Y una de mis posibles respuestas, como para ir ya terminando, tiene que ver con esto, con que probablemente este rechazo tan a priori y tan de plano a lo bélico tenga que ver con los ejemplos más cercanos que tenemos de la guerra. Porque ha habido una historia de la decadencia espiritual como del ser humano que remonta hasta la Ilustración, ¿cierto? Como el punto más alto, y desde ahí, desde la Ilustración al romanticismo, del romanticismo al pesimismo, y del pesimismo al existencialismo, y del existencialismo finalmente en esta actitud que Tocqueville, un filósofo francés muy visionario, entendió como el despotismo de la democracia. Finalmente la democracia nos tiene como adormecidos y sin ganas de luchar por nada. Creemos que somos libres y creemos que la lucha por la libertad ya no tiene ningún significado, ¿cierto? Así es que por ahí va esta cuestión de una caída en los últimos años, en los últimos siglos, respecto de toda esta cuestión de cuáles son las guerras que tenemos, cuáles son las guerras más actuales, más recientes. Evidentemente hay una discontinuidad con algo así como una guerra justa. ¿Por qué? Porque tenemos las guerras que apuntan a los intereses económicos, a guerras de exterminio, guerras un montón de circunstancias de suyo injustas que han marcado las guerras de los últimos siglos y nosotros por eso ahora decimos no a la guerra. Entonces como que en el fondo tenemos a la vista un corto de plazo en el tiempo. Y cuando miramos las guerras actuales, nunca se dan en el marco de una posible justicia o lucha por la libertad. Siempre quizás, son Manuel, opresión. Disculpa, y quizás ahí también la respuesta puede ir porque la guerra ha sido históricamente utilizada con el afán nacionalista, del afán de querer sobrepasar a otra nación. Por ejemplo, no sé, yo tengo un caso súper ejemplificador en el combate naval de Iquique, por ejemplo, el muy caso conocido de Arturo Prat, cuando Arturo Prat pierde la vida, ¿cierto? Cuando este abordaje casi a la nada, porque no se iba a conseguir nada contra un tremendo acorazado, y lo pongo a modo ejemplo, la carta que envía después el capitán Miguel Grau es una carta de agradecimiento, de valentía, destacando las características de este marino chileno, o sea, totalmente alejado de lo que se entiende la guerra como exterminar, como tú decías, de adormecer Claro. a mi enemigo. Por lo tanto, ahí tenemos un afán netamente de los estados nacionalistas del querer, ¿cierto?, transformar las guerras poco menos que en triunfos casi como de partidos de fútbol, y aquí ganamos nosotros, y nosotros somos los vencedores, y nosotros ponemos las reglas del juego. Y me parece que la visión que das tú, Manuel, es bastante conciliadora en ese sentido, porque trata de buscar el origen de la guerra, el origen que muchas veces no lo cuestionamos. Y si tú empiezas a mirar retrospectivamente la historia, gracias a las guerras, por ejemplo, la mujer tuvo un auge en la inclusión en el mundo laboral después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, algo que es súper positivo y valorado hasta el día de hoy. Gracias a la Segunda Guerra Mundial, y aquí, insisto, no quiero que se malinterprete que estoy justificando la guerra, pero tuvo que haber una guerra para que nos diéramos cuenta que tenían que existir los derechos humanos, por ejemplo. No sé, ahí tengo algunos ejemplos que me permiten el poder establecer ese parámetro que tú indicas. Claro, efectivamente. Entonces, en esta como historia espiritual que viene desde la Ilustración y que va como cayendo en una serie de desilusiones y de frustraciones del ser humano, también hay una pérdida de sentido radical y súper fuerte, que ahora nosotros tenemos como, la tenemos exaltada en el modelo de democracia moderna en el cual estamos viviendo, ¿cierto? Y que también nos tiene a nosotros como rebaño, apacible, tranquilo, más deseosos del orden que de la libertad.
deseamos más el orden, inconscientemente, ¿cierto? El hombre democrático, decía Tocqueville, desea inconscientemente mucho más el orden y la paz y la tranquilidad antes que la libertad. O sea, preferiría ser parte de un rebaño adormecido y servil antes que estar en el constante desorden de tener que estar luchando activamente por recuperar la libertad. Entonces hay un concepto de libertad. Es como parte del status quo, es como parte del status quo. Y ahí, ¿cierto? Hay un consenso historiográfico, por lo menos latinoamericano, en el cual señala que cuando se pierde la libertad, todas las formas son válidas para poder recuperarla. Y ahí también está la guerra, por ejemplo. Exactamente. Entonces, claro, cuando se trata de la libertad, ¿sí? Se vuelve más interesante el asunto, pero cuando se trata de exterminar a otra raza o a otro pueblo, cuando se trata de meramente un interés económico o de una guerra, digamos, aplastante. ¿Por qué? Porque eso es discontinuo con la historia antigua. La historia antigua era mucho más bondadosa con respecto a los pueblos que eran derrotados en la guerra. Se les devolvían sus costumbres, se les devolvían sus leyes, se les dejaban intactos sus templos, etcétera, y no se los aplastaba como lo vemos en los últimos siglos, que han sido unos tremendos desastres demasiado tristes, en los cuales hemos perdido cultura, hemos perdido posibilidades de acceder a otros contenidos culturales que ahora ya se echan de menos. Entonces, para conectarlo con lo que se viene ahora, es como para hacerse la pregunta de cómo impacta esta decadencia espiritual que viene desde la Ilustración y que ha significado una gradual pérdida de sentido. ¿Cómo va de la mano esa gradual pérdida de sentido que pasa por el romanticismo, el pesimismo y el existencialismo? ¿Cómo va de la mano con la eclosión activa y potente de lo artístico? Porque al mismo tiempo que ha habido una pérdida de sentido en torno al porqué de la guerra, han ido surgiendo en respuesta y en reacción montones, y en cada época bélica, en cada instancia de guerra, han surgido las cosas más geniales con respecto a lo artístico. Así es que para allá va también la invitación ahora a lo que se viene con Bárbara, porque efectivamente el arte dice mucho de nosotros y dice mucho de la época en la cual surgió y dice mucho de cómo fueron recibidas las circunstancias políticas e históricas de los distintos pueblos. Y así, perdón. Entonces, yo creo que ahora, sin más, dejo la palabra a lo que se viene, que nos va a tratar de complementar un poquitito cómo se van dando respuestas al presente vivido a través de la expresión creativa y del arte. Sí, porque eso es súper interesante, porque uno pareciera ver, ¿cierto?, desde afuera, que guerra y arte no tienen ninguna vinculación, que guerra va como por un carril distinto, ¿cierto?, por un andarivel distinto a lo que es el arte, pero ahí el pase está claro, porque nos vamos a situar, ¿cierto?, entre finales del siglo XIX, toda la época del colonialismo, toda la época del imperialismo, los grandes imperios, se comienzan a formar algunas alianzas en Europa. Vamos a entrar a este nuevo siglo que viene con la idea del progreso indefinido, ¿cierto? Que vamos a entrar a una sociedad y cultura de masa, sociedad de consumo. Tenemos la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Que es netamente europea. Estados Unidos ingresa muy tardíamente a definir y casi como a poner las reglas del juego de la sentencia final. Y luego tenemos la década del 20 que digamos que nuestros estudiantes ya están trabajando. Pero entre ese momento en que pasamos desde la época de la formación de la alianza, que va a terminar en la Gran Guerra, ¿cierto?, que después se le conoció como Primera Guerra Mundial, y hasta que llegamos al periodo de entreguerras, vamos a ir con Bárbara primero, luego vamos a ir con Camilo para que nos haga la contextualización histórica, porque Bárbara, y ahí Manuel también te cedía el pase, pareciera ser de que esto no tiene mucha vinculación, pero me parece que eso es una falsa creencia, y ahí, ¿cierto?, la explicación iría por estas corrientes artísticas que tú vas a desarrollar ahora. Sí, de hecho, yo me armo como todo este panorama como una gran cazuela, una gran cazuela con muchos ingredientes, y estos ingredientes van desde lo político, van desde lo social, van desde lo artístico, van desde lo tecnológico, y cada elemento fue sumando para armar todo este panorama. Así que primero entender que vamos a hablar de vanguardias.
¿ya? Entender que vanguardias son estas corrientes que fueron apareciendo en este periodo de tiempo, que eran, mira, entendamos lo siguiente, en este periodo de tiempo hubo mucha polarización de pensamientos. Si bien vamos a hablar de Europa, y entendamos que Europa tampoco es tan grande, es muy diverso en países, en naciones y en creencias, ¿ya? Por lo tanto, empezó a suceder que aparecieron estos distintos grupos que pensaban diferente, que decían, oye, nosotros vamos a hacer así y vamos a pensar de esta manera, y después aparecía otro grupo y decía, no, nosotros lo vamos a hacer de esta otra forma, y nosotros de esta otra forma, y ahí es donde empieza a suceder como todo este remolino de situaciones, que obviamente después el profe Camilo nos va a explicar mucho mejor qué es lo que sucedía. Y entre medio van cayendo los artistas también, y cuando hablamos de artistas, no solo, yo lo voy a mostrar desde la pintura para que se entienda y sea más fácil de comprender, pero esto pasaba en literatura, pasaba en el cine, pasaba en el teatro, pasaba en la arquitectura, pasaba en todos los lenguajes artísticos, ¿ya? ¿Y qué sucedía con las vanguardias? Aparecía un grupo y decía, oye, nosotros vamos a pensar de esta manera y vamos a escribir un manifiesto donde vamos a decir todo lo que nosotros pensamos, lo vamos a firmar, nos tomamos una foto y lo publicamos. Y si tú no sigues este manifiesto, te expulsamos del grupo. Así funcionaba, era una cosa muy, muy extrema. De hecho, no sé, André Breton, por ejemplo, es súper conocido por haber sido así como muy rígido con su grupo de artistas. ¿Cómo parte esto? Obviamente, para irnos metiendo en el proceso, parte con la invención de la fotografía, algo tal vez inverosímil, ¿ya? Que a lo mejor es como el efecto mariposa, ¿ya? Algo que a lo mejor no tendría nada que ver con esto y vino a rebotar en esta situación. Mira, antiguamente los artistas éramos los encargados de, por ejemplo, hacer un retrato. Si yo quisiera guardar un recuerdo de esta situación, ahora yo pego un pantallazo y me quedo con la cara de las personas que están participando en este programa, ¿cierto? Pero si antiguamente, no sé, siglo XVI, siglo XVII, ¿qué tenía que hacer para guardar un recuerdo de las personas con las que estaba compartiendo? Tenía que pedirle a un artista, pagarle, tenían que ir estas personas a posar para el artista, hacer un retrato, era todo un enredo. Obviamente a los artistas no iba bastante bien, era una profesión que se podía seguir. Y nace la fotografía, y con esto empieza este planteamiento de, oye, ahora ya no necesitamos a los artistas para que nos hagan retratos, no necesitamos a los artistas para que pinten las cosas tal cual se ven, y los artistas, por otro lado, de ahí viene esta imagen como el artista pobre, hasta el día de hoy. Los artistas se ven por primera vez liberados de esta obligación de tener que representar al mundo tal cual se ve. Y ahí es donde empezamos con las vanguardias. Así nacen las vanguardias, ¿ya? Ya hay distintas vanguardias que son muy antiguas, que no las vamos a tomar porque es una cuestión de tiempo, pero vamos a mencionar a la primera, que fue el impresionismo. Voy a empezar a compartir acá. El impresionismo, que como su nombre lo dice, tratan de captar la impresión, ¿cierto?, de las situaciones, y aquí empiezan a desbandarse los artistas por distintos caminos. Unos dicen, oye, nosotros vamos a pintar así, nosotros vamos a pintar así, y empieza como este caldo de cultivo interesante que vamos a ir revisando. Periodo de preguerra, y esta sensibilidad, ¿cierto?, que siempre tenemos, que tenemos los artistas, logra captar esta sensación de que algo viene, de que algo va a suceder, de que hay como una tormenta formándose en Europa, y los expresionistas lo toman y de alguna manera empiezan a pintar y a representar en sus obras, tanto en el cine como en la pintura, escenas como esta, que es tan famosa y que ha sido tan reversionada, que por el otro día había hasta un Totoro, sale hasta en Los Simpsons, que representa un ataque de ansiedad,
Ya ahí sale un texto que se extrajo del diario de vida de Munch. Es la descripción de un ataque de ansiedad, pero de alguna manera representa a la sociedad del momento, de que algo está pasando, de que hay un grito en la naturaleza que se está sintiendo de algo que viene. Los expresionistas lo que hacían era, como su nombre lo indica, representar la emocionalidad a través del gesto, a través del color, a través de la expresión, ¿cierto?, del cuerpo. A lo mejor estamos viendo ahí a una niña que está con la piel verdosa, que tiene unas ojeras azules, hay una exageración de los rasgos, tal vez sea una niña, no sé, que está enferma, no lo sabemos, ¿ya? Pero podemos ir leyendo estos códigos, estos simbolismos a través de estas pinceladas y de estos colores. Todavía está este aire de guerra bien encima y aparece el cubismo también, hay que decirlo, lo inventó Picasso, lo inventó con esta obra. Y el cubismo es bien interesante porque, como su nombre indica, se basan en el cubo, en tratar de representar los objetos desde distintas perspectivas al mismo tiempo, pero si uno lo ve desde la perspectiva simbólica, habla mucho también de representar las distintas realidades que se interponen una sobre la otra y como que no encajan, ¿ya? El cubismo tuvo una vida bastante interesante, tuvo distintos caminos, persistió en el tiempo, llegó a América, pero lo vamos a pasar rapidito. El futurismo, y aquí se engancha con lo que estábamos hablando de la guerra, porque el futurismo es una vanguardia muy ligada a la guerra. Ellos son muy simpatizantes de la tecnología, ¿ya? Del movimiento. Ellos representan el movimiento, beben mucho del cubismo y lo que quieren representar es el movimiento, el avance. Y de hecho, aquí yo voy a ser poco objetiva, porque ellos eran medio machistas. Sí, en todos los otros movimientos había mujeres, habían artistas mujeres, pero aquí, si bien las hay, ellos en su manifiesto decían que como que no, el ser femenino no iba como en contra de los preceptos que ellos tenían, ya como que representaba la mujer representaba como lo débil, el romanticismo, todas esas cosas que ellos no querían dejar de lado. Y el futurismo estuvo muy cercano, bueno, ellos nacen en Italia, entonces estuvo muy cercano a Mussolini. Y de hecho la mayoría de estos artistas después fallecieron en la guerra, porque se hicieron soldados, era una forma de vida, ¿ya? Creían mucho en lo que en su manifiesto. Termina la guerra, ya termina la Primera Guerra Mundial y viene como todo este proceso de no quiero nada con el mundo, estoy hastiado, la decepción, ¿cierto? Y aparece este grupo de seres humanos muy interesante que se ponen como dada. Dada es como si en español se hubiesen puesto ble. Buscaron una palabra random en el diccionario que sonara como un bla bla y le pusieron dada. Ellos eran los anarquistas, de hecho se les considera hasta el día de hoy como los anarquistas dentro de las vanguardias artísticas porque estaban en contra de todo. No cuestionaban el hecho de tener que pintar. De hecho, Duchamp, que es el señor que está ahí fumando, sentado, nos plantea la gran pregunta que siempre los profes de arte tratamos de evadir cuando un alumno nos pregunta en clase, nosotros como, no, ¿por qué nos preguntó esto? ¿Qué es arte? ¿Qué se considera obra de arte? Y esa pregunta viene planteada ahí con ese urinario. Él tomó este urinario, un urinario cualquiera, le puso su firma, lo pone en una exposición, obviamente fue muy polémico en su época, pero lo que él hace es plantearnos esta pregunta de qué se considera obra de arte, algo que tiene un proceso artesanal de fabricación o algo que representa una idea. Con algo tan simple, con un ejercicio tan simple como esto. Y a mí me parece, disculpa Bárbara, a mí me parece que me cuadra más con la segunda opción que tú planteas, con el tema de querer representar una idea.
Porque si uno ve ese urinario, claro, uno dice, chuta, ¿será arte o no? Pero ¿qué es lo que quiero representar con la idea? Y ese es como el más allá, que de repente a mí yo lo confieso, me cuesta verlo, porque no tengo ese ojo crítico del arte. Pero si uno interpreta eso, claro, a lo mejor quiere manifestar el descontento, este mismo machismo, por ejemplo, que tú mencionabas, puede ser. Y eso es lo entretenido de esta vanguardia en particular y de esa pregunta en particular, porque aquí voy a dar mi opinión personal. Yo no me siento capacitada para decirte cuál es la respuesta correcta, porque es una respuesta que está todavía en proceso, ¿cierto? Está en constante construcción. Los dadaístas tomaban objetos que ya existían en la vida cotidiana y los rearmaban, hacían harto collage, había harto contradicción, ¿cierto? En sus ideas, como el caso ahí de esta sillita que es para sentarse, pero que arriba tiene una rueda, por lo tanto nos habla como de una idea de algo estático y algo en movimiento al mismo tiempo. Los dadaístas además tenían bastantes mujeres artistas, bien ahí. De hecho, yo no sabía. Sí, yo no sabía, pero por ejemplo, la hermana de Duchamp era una de las artistas que pertenecía a este grupo. Avanzando para no pegarnos tanto con esto, porque de verdad, si yo me lanzo aquí, ustedes me tienen que mutear. No, está súper bueno. Estamos todos pegados. Nosotros no pensando en aplicamos mil censura, cosas, ¿cierto? Nosotros no, aquí es sin censura, así que aquí Sin no censura, hay, ya. aquí no hay un organismo externo superior, un ente que nos diga, no, esto no tiene que ir. El programa se graba con todo, así que solamente usted, libertad de expresión nomás, y esto también los chicos tienen que verlo, así es que por lo tanto es un tremendo material el que tú, profe Bárbara, nos estás presentando, un regalo que nos estás haciendo, así que súper bien. Maravilloso. Ya, sigamos entonces. Agrupé estas tres vanguardias porque tienen algo en común, que ellos buscaban el neoplasticismo, que aparece también por ahí con otros nombres, el suprematismo y el constructivismo. Ellos buscaban como la pureza de las formas a través de la geometría, buscaban la simpleza, ¿ya? El constructivismo merece un caso ahí aparte, porque ellos brillaron mucho, sobre todo en la arquitectura. Ellos son rusos, y aquí tenemos un ejemplo claro de cómo se utiliza el arte para hablar de ideas políticas, ¿ya? Aquí ya en Rusia ya están ocurriendo cosas súper interesantes, ya hubo una revolución, está el marxismo, qué sé yo. Entonces, ellos utilizan mucho las artes en general para educar al pueblo, ¿cierto? Para llegar a todas las aristas de la tierra, de su territorio. Y el constructivismo propiamente tal utiliza mucho la arquitectura. Si ustedes googlean arquitectura, constructivismo, Rusia, se van a encontrar con unos edificios maravillosos que parecen como sacados de una película de ciencia ficción retrofuturista, una cosa hermosa. Así que ahí les dejo la invitación abierta para que vayan a googlear y a buscar, porque de verdad son muy, muy lindos. Hicieron un gran aporte en la arquitectura. Hay muchas de estas personas que después fueron profesores en escuelas de arquitectura. Obviamente con la Segunda Guerra Mundial hubo un desplazamiento de conocimiento. Hay algunas influencias que también podemos ver en Chile, así que fue como bien, bien importante. Antes de seguir, quiero mencionar también, no lo puse, pero lo quiero mencionar a la Bauhaus, que también hacía un poco esto era una escuela de diseño de todas las artes, que ellos también eran alemanes, y también tenían esta idea como del arte del pueblo para el pueblo, y que los nazis cerraron después, pero hicieron grandes aportes. Art Deco, disculpa sí, Bárbara, ¿puedo volver a la anterior un segundito? Es que solamente como para aportar un poquitito a esto, yo considero, al menos personalmente, ¿por qué intenté tirarlo tan atrás el hilo, ¿cierto? Ilustración, romanticismo, que parecen ser épocas tan pasadas, pero yo creo que esto de la educación estética del ser humano es una idea que proviene del romanticismo de Friedrich Schiller. Schiller tiene unas famosas cartas que se llaman cartas sobre la educación estética del hombre, y Schelling, que es otro romántico también de la época, amigo de Schiller,
también pensaban más o menos lo mismo, de cómo a través del arte finalmente se construyen los valores morales, o sea, a través de lo estético, lo valórico, lo cual es sumamente interesante y da el pie y la apertura para pensar lo político incluso a través del arte. Así es que yo creo que hay toda una línea hereditaria que de una u otra manera va remontando continuamente a esos otros episodios, así que está muy interesante esto. Absolutamente, y de hecho quiero hacer otra parte. Si uno se va así como a hurguetear más todavía, efectivamente las artes siempre han estado al servicio de algunas ideas. Si tú te fijas, por ejemplo, en la arquitectura gótica, Edad Media, la arquitectura gótica educa al cristiano común y corriente que no sabe leer, que no sabe escribir, a través de monitos. O sea, tenemos un templo que está adornado con una serie de elementos muy cuidadosamente planteados para hablarte de que fuera del templo de Dios hay demonios, de que en la puerta de la entrada al templo de Dios está la entrada al cielo, y así un montón de códigos que en ese momento estaban al servicio del cristianismo y que estaban puestos ahí a propósito, que no era casualidad. Entonces sí, las artes han estado para bien y para mal al servicio de muchas ideas a través de nuestra historia. El arte, la prensa, la educación, la historia, son disciplinas, sobre todo las disciplinas de las ciencias sociales, la antropología, la psicología, son mecanismos, ¿cierto? Y pasan a ser mecanismos de control de la población, no solamente de educación, como yo con el arte puedo controlar. Eso, por ejemplo, uno lo ve muy bien y lo vamos a ver con los estudiantes en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que fue la competencia de la propaganda nazi comunista, la educación de los principios valóricos nacionalistas a partir, ¿cierto?, de propaganda, de dibujo, de arte. Este concepto que los alemanes, ¿cierto?, llamaron entre el 30 y el 40 el Volksgeist, el alma del pueblo. ¿Dónde estaba el alma del pueblo? En los valores más arraigados. ¿Y cómo lo puedo hacer? No estaban las historias de Instagram, no estaba el Spotify para hacerlo a través de la música, estaba a través de los carteles, estaba a través de los afiches. Y de hecho, los rusos ya lo estaban haciendo aquí con el constructivismo, así que insisto, para los chiquillos que están viendo esto, que quieren ahí curiosear, googleen también esto, se van a encontrar con un montón de carteles rusos de la época de propaganda de ideas políticas, y que son súper lindos, y que de hecho aparecieron para el 18 de octubre del 2019 reversionados. Aquí en Cosi yo vi varios, les tomé fotos incluso. No, qué bacán. Sí. Posguerra, en esta época como de los locos años 20, ¿cierto? Aparece el arte. Sí, este tiempo como que mucha gente lo denomina, y de hecho por eso lo quise poner, y fue decisión de último minuto, por eso me demoré en entrar. Mucha gente lo denomina como superficial, ¿cierto? Este periodo, pero también hay que entenderlo que es prácticamente una etapa, entre comillas, normal después de un proceso tan duro, ¿cierto? De la sociedad. Vino como esta etapa como de destape en muchos aspectos. Y aparece este estilo, esta vanguardia que brilló mucho en arquitectura, pero también en pintura, que es el Art Deco, y que aquí específicamente puse esa pintura porque tiene mucho sentido con lo que estaba diciendo. Es de Tamara de Lempicka, una gran pintora que también dentro de la historia del arte es como bien criticada por ser demasiado superficial, pero es de la época, es muy representativa de la época. Y es muy simbólica porque es una mujer al volante de un Bugatti. En esa época las mujeres no conducíamos. Por lo tanto, aquí también hay un elemento de expresar libertad y de expresar rebeldía también y de empoderamiento. Transgresor. Sí, es una pintura bien interesante. Bueno, de esta época también es Coco Chanel, para que los estudiantes asimilen. Sí. De esta época es Coco Chanel, ¿cierto? Y los dibujos de la Betty Boop y todo eso, ¿cierto? Que son más de las faldas cortas, son más de la mujer haciendo roles de hombre. En ese tiempo, no estoy ya, porque después dice que es profe Lara machista, bajo ese concepto estamos hablando de los años 20, ojo.
eran roles de hombre, y la sociedad te los decía, eran roles de hombre. Hoy día sabemos que la diversificación de roles no tiene que ver con el género, usted puede hacer lo que quiera, pero en ese minuto, claro, era una mirada súper rupturista. Sí, hay que entender las cosas dentro del contexto igual. Y terminamos este repaso de las vanguardias y de lo que sucedía en el momento con el surrealismo, porque así como los expresionistas en su momento sentían esta tormenta que venía con la Primera Guerra, los surrealistas también lo sintieron con la Segunda Guerra. Y de alguna manera, a ver, quiero hacer un disclaimer antes que nadie diga nada. Hay más vanguardias, hay un montón, pero si me pongo a hablar de todas, terminamos mañana. Así que yo todo eso como las más importantes o las más llamativas, las que más nos suenan por ahí para poder mencionarlas acá. En los surrealistas se escapan de la realidad, ellos quieren representar el mundo de la fantasía y de los sueños, de lo absurdo, del inconsciente, pero así como quieren escaparse e irse a los sueños, resulta que los sueños son simbólicos y en el fondo no están hablando de la realidad, pero a través de símbolos, ¿ya? Así que aquí aparecen un montón de artistas que obviamente el surrealismo prevaleció como hasta los años 60. Hay artistas españoles, está la Remedios Varo, hay artistas latinoamericanos, de hecho hay mucha gente que clasifica a la Frida Kahlo dentro del mundo, no sabría si ponerla ahí. Roberto Mata sería en Chile, ¿cierto? Como el gran representante. Roberto Mata, sí, Roberto Mata. De hecho, en este tiempo Roberto Mata ya estaba en Europa, ya formaba parte del grupo surrealista. Así que hay un montón para revisar, hay de distintos estilos. Yo diría que hay para todos los gustos otro surrealismo. Yo puse a los más llamativos, que es Salvador Dalí, está Magritte, mi favorito, y está la Meret Oppenheim, que está con esa escultura peluda que resultó de Magritte yo tengo una pintura favorita que son las vacaciones de Hegel. Ya. Que es un paraguas que tiene un vaso encima lleno de agua. O sea, las vacaciones de Hegel. Nos reímos mucho en la universidad con esa pintura de Magritte, la disfruté mucho. Deben haber sido muy buenas vacaciones pintura... con un paraguas. Claro, un paraguas y un vaso de agua encima, lleno de agua. Genial, yo con esa pintura tengo una relación especial, porque la vi cuando estaba en segundo medio, y cuando la vi, no sé, me produjo algo y dije, quiero estudiar arte. Qué bueno, a mí también me dieron ganas de... Es decidor entonces, decidor. Sí, es que es impactante, impactante. Magritte es bien poético. Y acá, bueno, los surrealistas igual son bien volados, hay de todo. Por ejemplo, esa taza ahí habla como de mantener el tecito calentito. Con una piel, ok. Oh. Y cerramos con esto, ¿cierto? Con el rostro de la guerra, porque aquí le vamos a dar el pase a Camilo para que nos hable un poco de la guerra y nos ponga ahí en el contexto. Salvador Dalí hace esta obra sobre cuál es el rostro de la guerra y hace esta reflexión, y también para engancharnos con lo que nos decía el profesor Manuel, sobre qué es la guerra, cuáles son las motivaciones, y por último Dalí nos dice, ya, pueden haber muchas motivaciones, a lo mejor hay cosas muy nobles por defender, pero el resto de la guerra es uno solo. Independiente del país que sea, de la idea que sea que tú estés defendiendo, es uno solo. Así ahí terminamos y cerramos las vanguardias. Gracias. Wow, genial. Gracias. Yo creo que con lo último se arma polémica acá en los sentimos, no tenemos idea. La guerra y esa imagen es clarificadora, el rostro de la guerra. Bueno, los chiquillos conocen a Dalí seguramente por las caretas de La Casa de Papel, ¿cierto? Que es la serie muy popular de los atracadores, con los mamelucos rojos, ¿cierto? Pero claro, la última imagen que tú mostrabas, profe Bárbara, es bastante decidora porque la interpretación que se hace ahí de la guerra, independiente de lo que el profesor Manuel nos haya dicho, ¿cierto? De esta mirada antigua. No, después de eso, lo que yo dije da lo mismo.
Bueno, te puedes retirar, profe Manuel, puedes llegar a hacer tu pregunta. Me retiro con la cola, Me con la retiro más cola entre las temprano. piernas, con la cola entre las piernas. Mira, Nunca más, nos nunca queda, más. vuelve como en 15 minutos más porque viene Camilo y después haces tu pregunta. No, no. Bueno, eso es lo rico de Lo Sentimos, no tenemos ni idea, ¿cierto? Que comentamos el debate con postura crítica. Y ahí, Camilo, luego de este gran barrido histórico temporal por las vanguardias, ¿cierto? Cada una, que yo veo un elemento en común, y el elemento en común tiene que ver con la definición que Bárbara nos entrega y que es querer entregar un mensaje. Independiente del mensaje que quieran entregar, el arte sirve como medio de expresión, ¿cierto? Y eso lo tenemos bastante claro a partir de cada una de las imágenes, pinturas y esculturas que estuvimos viendo. Pero ahí, Camilo, te quiero llevar a la parte histórica porque esto también tiene un origen histórico. Esto no es solamente que pasemos de la guerra, de esta mirada filosófica, antigua, renacentista, medievalesca, romanticista, como nos decía Manuel, ¿cierto? Esta mirada como transversal, que pudiera tener como una justificación, sabemos que no la tiene, pero desde el punto de vista antiguo sí la tenía. Pasamos por las corrientes vanguardistas, y bueno, la historia también tiene algo que decir en este contexto. Así es que, Camilo, como siempre tú, nuestro experto en historia, tienes la misión de poder contextualizar también lo que ha presentado Manuel y lo que ha presentado Bárbara bajo cierto... Sabemos que no hablamos de fecha en historia, sabemos que hablamos de proceso, pero siempre también es bueno establecer un marco referencial para que los chiquillos digan, oye, siglo XVIII, ya, por aquí me enchufo, por aquí me conecto. Profesor Camilo, usted ahora, ¿cierto?, es el encargado de ilustrarnos con las materias históricas. Muchas gracias, profe Rodrigo. Oye, decir antes de hablar un poquitito que rico igual a veces como no hablar tanto y escuchar, así como que porque estoy encantado de escuchar. Este como capítulo me he dedicado como a aprender muchísimo, a recordar muchísimo, y me ha gustado mucho, porque generalmente igual a uno le toca como hablar más, expresarse más. Así que no, este capítulo lo he disfrutado muchísimo y también voy a tratar de ser súper conciso en los conceptos que nosotros vamos a tratar ahora, para obviamente ser lo más claro posible, ¿ya? Muchas cosas, porque también tendría que hablar como muchas cosas que dijo Manuel, un par de cosas que dijo Bárbara, el mismo profe Rodrigo, pero en definitiva, ¿cierto? Coincido un poquitito con Manuel en el caso de buscar una respuesta. Probablemente nunca tengamos, ¿cierto? Una respuesta a la guerra en definitiva, pero como concepto es súper importante reflexionar en torno a ella. Es tan importante porque nosotros lo podemos ver con hechos. En culturas, nosotros tenemos dioses de la guerra. O sea, es como tan importante como concepto y como constructo social también, la guerra, que le han puesto el carácter de deidad. Entonces eso es súper importante y eso es súper ancestral, es arcaico, ¿cierto? Es súper antiguo. Ahora, coincido también que siempre tiene el carácter negativo, porque siempre hay pérdida, siempre hay dolor, siempre hay sufrimiento, y eso no se le puede sacar de la guerra, porque nosotros también tenemos que coincidir que hay distintos tipos de guerra, ¿cierto? Nosotros no imaginamos la guerra al tiro, la guerra a masacrar, ¿cierto? Sangre y todo, pero también hay otros tipos de guerra, ¿cierto? Guerra informática, hoy día, en el presente, guerra políticas, que no se tratan ya de eventos bélicos, por ejemplo, bloqueos, ¿ya? ¿Cierto? Y ahí tenemos una guerra política, tenemos innumerables ejemplos de guerra. La guerra Entonces, santa, que de santa no tiene nada. Exacto, la que ocurrió con las cruzadas y los Económicas también. Entonces, en definitiva, el concepto da para mucho. Está muy arraigado al constructo social que nosotros le damos, al concepto de humanidad. Y da para reflexionar, y da para mucho para reflexionar en torno a eso. Ahora, también recordemos que justificaciones hay como muy banales, muy burdas, si nosotros no vamos como a las más conocidas. ¿Se recuerdan Troya? Los chiquillos se deben recordar Troya. Eso pasó, ¿verdad? Casi por un amorío, ¿cierto? Por una affair que se desembocó en otra, obviamente en otra dominaciones políticas y económicas, pero parte de carácter, por ejemplo, pasional.
La misma Guerra Santa, que tiene una justificación religiosa y que no tenía nada de santa, ¿cierto? Y que hasta el día de hoy es un territorio que está en disputa. O sea, tampoco, no. El carácter de la guerra está siempre, y eso también nos debe llamar mucho la atención y reflexionar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué está siempre en torno al humano? Nosotros la creamos, nosotros la provocamos, nosotros la queremos en definitiva. ¿Qué pasa con un mundo sin guerra? ¿Te han preguntado qué pasa si un mundo sin guerra? Es difícil porque tampoco nunca existió, ¿cierto? La dominación es muy importante dentro del contexto en que nosotros nos estamos hablando, refiriendo. Por ejemplo, nosotros vamos a tener los conceptos de imperialismo. El imperialismo es súper importante en la época para entender todos los conceptos que nos habrá el profe Manuel y también la profe Bárbara, porque en definitiva es la carrera por quién es el más bacán. ¿Quién es el más bacán en todo? Y los domino a todos. Y no hay otro más bacán que yo. Y en torno a eso, ¿cómo nace este imperialismo, esta carrera por dominar en todo? Primero nos tenemos que ir a la revolución industrial. Es súper necesario irse a la revolución industrial, porque ahí empieza un fenómeno de tecnologización en las distintas naciones. Y los ejércitos van a empezar, ¿cierto?, a armarse. Vamos a poner una fecha más o menos límite, que es un consenso, como desde 1760 que comience la revolución industrial, para que sus efectos exploten en 1830, 1840, ahí explotan, ¿ya? Inglaterra, Gran Bretaña, ahí empieza, ¿cierto?, la explosión de la revolución industrial, que también obviamente no se va a quedar en esa islita, sino que también va a extrapolarse no tan solo a Europa misma, sino que en general a todo el mundo, hasta en Chile nosotros vamos a tener esa explosión, y en el mercado, acercándolo a Chile, relacionándolo, el salitre, acuérdense del salitre, porque ahí nos relacionamos mucho con la Primera Guerra Mundial. Y en torno a esa tecnologización que hubo en las distintas naciones, surgió esta idea de dominar. O sea, mira, imagínate, para poner en contexto las potencias que las cuales vamos a hablar, yo soy Alemania. Si ponemos un mapa de Europa, yo voy a tener de vecino, por ejemplo, a Francia, que posteriormente igual va a ser mi rival en este sentido, mi enemigo. Y veo que Francia se empieza a armar. Oye, le está yendo súper bien, pues explota sus recursos naturales, empieza a aumentar su capacidad económica, empieza su ejército a crecer. Y yo, por ejemplo, como alemán, veo y chuta, me doy cuenta que mis vecinos empiezan también a generar, ¿cierto?, un nivel bélico gigantesco, y yo nada. ¿Cuál es mi obligación en ese caso? Bueno, armarme también, pues, ¿cierto? No hay ni un conflicto. No hay un conflicto aparente, no hay nada por el momento, pero todos se están armando. Entonces yo no voy a ser el menos en ese sentido. Ahora, dentro de ese proceso de armarse, los países van a ir sacando sus materias primas de sus propios territorios y se las van a botar. Se las van a chupar todas. O sea, no va a quedar absolutamente nada. Y cuando no queda nada cerca en mi territorio, y los vecinos igual ya están medio armados, ¿dónde voy a tener que ver? ¿Me quedaré en mi continente? ¿Voy a tener que mirar para otro lado? Y eso sucedió. Miraron el continente, que en definitiva estaba más desorganizado, desolado, y como hasta el día de hoy, como lo señalan como uno de los más subdesarrollados, y ese era el más cercano, era África. Le rendían las mayores materias primas en ese momento, entonces repartieron la torta, pues. Ya estamos grandes, ¿cierto? Somos bacanes, estamos súper armados, todos somos vecinos y amigos en ese momento, entre comillas, repartámonos a África. Ahora, les pregunto a ustedes, profe, ¿creen que le preguntaron a los africanos? Por supuesto que no, Camilo, por supuesto que no. Y de hecho, por supuesto que sí, tiene que haberles pedido permiso para entrar a... Lo invitaron, hicieron un plebiscito al más puro estilo chileno 25 de octubre, y fueron los propios ciudadanos del continente africano que decidieron. Ahí yo solamente quiero mencionar brevemente lo que tú mencionas, Camilo, que es la carrera armamentista, ¿cierto? Donde los gastos en armamento de guerra se quintuplicaron en 10 años, entre el 1900 y el 1910. Y lo otro que quería mencionar también, ahora que estás tocando el tema del colonialismo y de estas grandes potencias, estos poderosos, estos bacanes, ¿cierto? Estos que, según el lenguaje de los chiquillos, podrían estar tapizados en armamento, ¿cierto? Exacto.
ahí es súper relevante todo lo que va a tener relación con las consecuencias que va a tener ese proceso. Ese proceso va a terminar Exacto. muy sangriento. Eso no me queda. Oye, Exacto. perdón, y respecto de eso mismo, para relacionarlo con algo que yo estaba tratando de sugerir también, el hecho de que, como leí yo por ahí estos días, dentro de todas las cosas que estaba leyendo, está esta opinión de que, ¿qué podría garantizar finalmente el respeto a los tratados entre Francia y Alemania si no es porque los respalda una cuestión de armamento? Porque si uno crece en armamento hacia arriba hasta el infinito y el otro quedó con el armamento de la época de la Edad de Piedra, entonces no se sostiene el respeto por los tratados. No, la única manera de que los tratados de paz se sostengan es a través como de las armas, es decir, como esta frase adagio latino, ¿cierto? Esta frase latina que dice, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Porque da la impresión de que no puede haber paz si es que no se está la preparación. Por último, la preparación potencial de que al menos estamos listos para defender la justicia del tratado que hemos hecho. Entonces yo creo que ahí también hay un juego de fuerza. El periodo de la paz armada. Claro, si quieres la paz, prepara la guerra, una cuestión muy interesante de pensar, porque ahí se ven como cosas que van de la mano, la paz y la guerra, ¿cómo se pueden disociar? Aquí hay un camuflaje, como tú habláis delante, profe, como entre, claro, poner como objetivo la guerra como por la libertad, respaldarlo, ¿cierto? Por ganar la libertad, por ganarse ese derecho natural. Más que ganarse, ese derecho está en mí, por tanto yo lo tengo que defender más que nada, ¿cierto? Y está el otro lado, que es la manipulación y el interés de los controles o de las fuerzas más gigantescas que dominan y que ocupan la libertad en torno, ¿cierto?, a intereses económicos propios principalmente. Claro, y hay la libertad de un pretexto. Claro, y hay una manipulación de eso, lo podemos ver hasta el día de hoy. En ese tiempo, como tú muy bien decías, profe, la paz armada significó un concepto en que se veían que todas las potencias, ¿cierto?, de Europa, Italia, los Países Bajos, Alemania, Francia, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, ¿cierto? Todo esto, todas estas potencias gigantescas se empezaron a armar, pero no había un conflicto tal, ¿cierto? No había una guerra propiamente tal. Entonces, si se dan cuenta, es como súper contradictorio este concepto por las dos palabras que tiene. Pues dice paz armada. Cuando uno piensa armado, ¿cierto? Uno imagina que en cualquier momento se ocupa esa arma, pero había paz. Entonces, ese periodo de tiempo que es previo a la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Que la Primera Guerra Mundial va a estallar en 1914, va a durar 4 años hasta 1918. Todo esto es previo. Todo esto es previo, porque no ha estallado la guerra. No hay un motivo suficiente. Se repartieron en África y ahí utilizaron un método para generar este imperialismo, esta carrera de quién era más bacán. El imperialismo utiliza una herramienta, y esa herramienta es el colonialismo. ¿Ya? El colonialismo es la forma en que o el método en que yo me voy a adueñar de las tierras ajenas, en cómo yo voy a invadir tierra y voy a, por ejemplo, imponer ciertas reglas económicas y hasta mi propia cultura, y eliminando la nativa. Esa es la forma por adueñarse de más. Perdón, y en relación con África, lo que tú mencionabas, entonces África en este periodo no tenía las herramientas como para presentarse de igual a igual a los países europeos. Es decir, fue sumamente pasivo, ¿cierto? Para nada, Manuel, y de hecho hasta el día de hoy, pues, si te das cuenta. De hecho, nosotros podemos ver cómo este colonialismo empieza a ver si se ve reflejado en la actualidad. Mira, hoy día, por ejemplo, 15 de junio, se jugó un partido de la Eurocopa en donde jugaba Alemania y jugaba Francia. Y uno analizaba, más allá de que te guste el fútbol o no, veías, por ejemplo, la selección francesa, que son los campeones del mundo en todo caso, son los mejores. A propósito, ganó, ¿cierto? Ya sabemos que ganó. Y un autogol, pero ganaron. Ganaron, pero dominaron en general casi todo el partido. Y toda la selección tiene un componente africano, pero completamente. Todos son descendientes de africanos, congoleños, sudafricanos, ¿cierto? Argelinos. De todo lo que tú queráis, lo compone Francia.
¿Y por qué? Pues uno pregunta, oye, imagínate, si hicieran una selección africana, y ellos obviamente obedecieran a sus descendientes, claramente serían los campeones del mundo en África. Pero no, pues, el proceso del colonialismo se ve ejemplificado hasta la actualidad. Cómo estas culturas, por ejemplo Francia, impusieron el idioma, ciertas costumbres, ¿cierto? Y de hecho, en la Primera Guerra Mundial los mandaron a pelear, si no era una cosa que los fueron a explotar, sino que lo ocuparon también para pelear. Entonces, vemos cómo se fusionaron estas culturas, entre comillas, una dominó a la otra, y hoy día son la base principal ¿cierto? De la selección francesa y casi de casi toda la población francesa, en definitiva, pues, y eso pasa en casi toda Europa. Por eso se dio por un proceso, ¿cierto?, de imposición, pero que lo vemos ejemplificado hasta el día de hoy, 15 de junio. Mira. Oye, Camilo, qué interesante eso que tú estás diciendo, porque me recuerda mucho a algo que yo leí en una versión del Príncipe de Maquiavelo, una edición comentada por Napoleón. Y a mí me interesó mucho la figura de Napoleón en ese minuto, porque estaban los comentarios, anotaciones marginales al texto del Príncipe de Maquiavelo, y es para darse cuenta de que Napoleón era un loco, un demente, tenía unas ideas brillantes, pero al mismo tiempo desquiciada. Entonces, en algún momento de las notas dice la introducción del idioma. Ahí está la clave, la dominación más fácil de otro pueblo. Tú introduces el idioma y después todo lo demás cae por cuenta propia. Y preguntan a nosotros, pum. Sí, y por eso, disculpa, que los chinos... Y por Pregúntame eso a que mí. los chinos... Sí, disculpen, y por eso que los chinos hoy día todavía no pueden ser los grandes dominadores del mundo. Todavía el idioma Exacto, chino hay una resistencia, no se ha claro. podido, Sí. porque si tú ves el idioma inglés con el cual predomina, por lo tanto, Exacto. mientras los chinos no logren dominarnos con su lengua, difícilmente van a poder ser la potencia, siempre se van a mantener como en el segundo lugar, ¿cierto? Exacto. Ya para ir cerrando un poquitito más o menos la idea de la previa a la Primera Guerra Mundial, antes ya de nombrar rápidamente cómo esto explota, tenemos que hablar también del sistema de alianza. Cómo por ejemplo y el profe Rodrigo ya lo había mencionado anteriormente, cómo estas potencias que en general crecieron así, armamentistamente hablando, y en definitiva pensaban, hagamos un ejemplo, pues, piensa yo. Ya, yo soy otra vez de nuevo a Alemania. Ya, veo a todos que están armados hasta los dientes y yo también estoy armado hasta los dientes. Pero si explota una guerra, ¿voy a pelear yo solo contra todo eso? Chuta, bien difícil, bien difícil. Se me hace necesario, aunque yo crea que soy el más bacán, ¿cierto? En esta carrera del imperialismo, que aviso, se la va a ganar, en definitiva, ¿cierto? Voy a contar el final, la va a ganar al tiro Estados Unidos, y Estados Unidos es el que sale ahí poderoso de la Primera Guerra Mundial. Pero no me venga a hacer spoiler, pues, profe. Sí, a mí me gusta hacer spoiler. A mí me gusta hacer spoiler. Ya, pues en definitiva, no, pues. pero es que por algo va a pasar esto, pues. O sea, no es porque las potencias europeas quieran esto. Para nada. De hecho, se van a ver como súper enfrascadas en la posguerra y en las consecuencias de esta, porque la guerra, como vemos y como decía Bárbara, es la cara más pero horrible de la parte humana y va a traer consecuencias no solamente poblacionales, sino que obviamente económicas. Europa va a quedar deshecha, se va a perder el suelo, hasta los ganadores. Entonces, ahí vamos a ver por qué obviamente Estados Unidos se alza como el gran vencedor. Pero en definitiva, se tienen que forzar a hacer alianzas, ¿cierto? A juntarse con, en general, los que tienen más o menos la misma política mía, las mismas ideas, y en definitiva, los que puedo llegar a un acuerdo. Un acuerdo ya, si yo gano, ¿verdad? Repartimos esto, etcétera, etcétera. Se forman dos alianzas, la Triple Entente y la Triple Alianza, que van a ser los dos bandos que se van a agarrar. La Triple Entente principalmente es formada por innumerables países, son muchísimos, pero los que más generalmente se nombran son estas potencias que las hemos referido. Primera instancia, el Imperio Ruso, Francia, Gran Bretaña. Esos son como los tres al principio. La Triple Alianza, el Imperio Austrohúngaro, Italia y por supuesto el Imperio Alemán. Ahí tenemos, ¿verdad?, ese sistema de alianza que, oye, no, es que en 1914 la prepararon así como un día antes cuando cacharon. No, para nada. Eso estaba preparado, pero con décadas antes. O sea, todos sabían que había algo. Todos sabían que había algo. Mira, ahí qué perfecto el apoyo, ¿verdad?, que ahí tengo. Todos sabían que había algo. Se venía algo, pero había que estar súper preparado. Entonces ahora nos vamos a referir
a ese algo. ¿En qué momento pasó ese algo? Bueno, ahí ven, ¿cierto?, el Imperio Austrohúngaro, que está abajito, ¿cierto?, de Alemania. Y ese Imperio Austrohúngaro, ¿ustedes lo conocen hoy día o no? ¿Conocen, por ejemplo, la selección del Imperio de Austro-Hungría? No. No, Rodrigo, ¿cierto? El profe no lo ha transmitido en ningún partido, por lo menos. No, por lo menos No le ha tocado. en el FIFA 21 no aparece, pero sí aparece, No profesor, aparece. Austria, y por otro lado aparece Hungría. ¿Por qué será eso, profe? Exacto, porque obviamente lo vamos a ver como una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que este imperio se desintegra, al igual que su dinastía. Y va a pasar, por ejemplo, a pasarse un país a llamar Austria, por otro lado Hungría, van a aparecer otros países, por ejemplo, como Checoslovaquia, Yugoslavia, la ex Yugoslavia, pero van a aparecer otros, y esa región es la de los Balcanes, ¿eh? Así se les denomina, y es una región que siempre, pero siempre trae conflictos, siempre está en conflicto continuo. Y en definitiva, nos vamos a fijar en el Imperio Austrohúngaro porque ahí se va a situar principalmente el estallido de la Primera Guerra Mundial. De un hecho que no planteaba ser, ¿verdad?, a transformarse en este estallido, no tenía el objetivo de serlo, al contrario, terminó siendo, ¿verdad?, esta mecha que emprendió esta pólvora y empezó, ¿verdad?, la masacre que nunca empezaron. Nos situamos en el Imperio Austrohúngaro principalmente con el heredero al trono al Imperio Austrohúngaro, se llama el archiduque Francisco Fernando. Yo siempre le pongo a los chiquillos una canción de una de las bandas que yo de repente escucho que se llama Franz Ferdinand. Así es. Búsquenla, Franz Ferdinand, ¿cierto? Festival de Viña 2006. Yo estuve ahí. Chile. Yo estuve ahí. Mire, más encima ahí, Franz Ferdinand, Francisco Fernando, ¿cierto? No tiene mucho que ver, ¿verdad?, con la música que tocan, pero por lo menos es algo significativo que nos hace relacionar. Por lo menos los chiquillos les sirve harto. O por lo menos le pusieron FF, ¿eh? También le dicen FF, por lo menos los chiquillos del segundo A y del segundo B, que les mando un saludo ahí. Ahí, ¿cierto? Los FF le dicen. Francisco Fernando. ¿Qué pasó? Este heredero iba a asumir el trono de este gran imperio. Pero, si se dan cuenta bajito, en Serbia, ahí aparece, ¿verdad?, un grupo que, entre comillas, es ultranacionalista. Cuando hablamos de nacionalismo, ¿cierto?, de antes, esto de que mi pueblo es el más bacán, ¿cierto?, mi nación, que da para lo que, mira, incluso para lo que va a ser un grupo ultranacionalista llamado La Mano Negra, La Mano, también una banda, ¿cierto?, que después salió Manu Chao, de hecho recuerdo. La Mano Negra, hay otras bandas que tienen un carácter histórico. La Mano Negra era un grupo ultranacionalista que quería la libertad del Imperio Austrohúngaro, se sentía muy sometido, quería la libertad en definitiva de eso y también de otros países como Bosnia, en ese sentido. ¿Ya? Y aparece, ¿verdad?, este grupo que a través de un joven de 19 años llamado Gavrilo Princip, oye, un cabro chico, o sea, 19 años nomás, va hasta ¿cierto?, planean un atentado principalmente a este personaje, ¿verdad?, FF, Franz Ferdinand, el archiduque que va a asumir el trono, y lo matan. Cuando en definitiva, él paseaba principalmente, ¿cierto?, por las calles no me acuerdo si era Sarajevo, ¿cierto? En Sarajevo. Profesor Rodrigo. Sí, Camilo, en la ciudad de Sarajevo. Exacto, en la ciudad de Sarajevo, el archiduque paseaba, porque era muy confiado en definitiva, en su autito que mostraba en el Art Deco, profe, en un autito así como medio descapotable, con su esposa, la duquesa, en ese caso Sofía, ¿cierto? Si no mal recuerdo, y sufren un atentado, les disparan en plena vía pública. Es principalmente un hecho que uno pensaría, bueno, ya en definitiva sucede un accidente local, un atentado, pero ¿cómo esto va obviamente a explotar en esta gran guerra mundial que va a llegar hasta por ejemplo, las costas de Chile, así, en cierto, el Playa Blanca, ahí vemos que hubo un combate dentro de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo pasó esto? Bueno, lo que dijo el profe, el sistema de alianza. ¿Se acuerdan?
O sea, si yo me declaro en guerra en ese sentido, ¿cierto? Mataron al heredero al trono al imperio de Austria-Hungría, por tanto, este le dio una ultimátum a Serbia. Le dijo, oye, entrégame todos los antecedentes de este grupo y si no me lo entregas rapidito, bueno, tú sabes lo que se viene. Y Serbia dijo, bueno, yo no tengo nada que ver aquí, este es un grupo ultranacionalista, yo no tengo nada que ver, y en definitiva, el imperio austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Pero el imperio austrohúngaro va a estar solito o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Va a estar solito o no? No, porque en ese momento... Bajo el sistema de alianzas, no. No, pues se aprieta inmediatamente el botón, sistema de alianzas se activa y aparece ahí el amigo que llega con una pata voladora. Alemania. El y Alemania de inmediato... Es ese amigo que llega a apagar el fuego con benzina. Exacto. Alemania le dice, bueno, si el imperio austrohúngaro a Serbia... Con un lanzallamas, para ser más preciso. Claro, con un lanzallamas llega, ¿cierto? Yo también te declaro la guerra a Serbia. Y a ver si te la podí Serbia conmigo contra el imperio austrohúngaro y contra el imperio alemán. Pero Serbia también aprieta el botón de sistema de alianza y aparece un gigante atrás de ella también, que es el imperio ruso. ¿Cierto? El imperio ruso. Y ahí comienza entonces, ¿cierto?, la Primera Guerra Mundial a través de un asesinato o de un acontecimiento local ocurrido, ¿cierto?, en el imperio austrohúngaro. Se activó el efecto dominó, primera pieza, y se activó el sistema de alianza, y todo lo que hablamos de la paz armada, ¿cierto?, de la tecnologización de los ejércitos, se empezó a aplicar en ese momento. Así estalla la Primera Guerra Mundial. Vamos a hacer rápidamente que en definitiva esto va a ser ganado por la Triple Entente y la gran potencia que va a lograr esta carrera imperialista va a ser Estados Unidos. Pero, profe, a ver si usted dijo que la Triple Entente no está, Estados Unidos. Va a llegar a la última, ¿cierto? En el último periodo de la guerra, va a llegar fresquito, va a llegar con todo su poder y en definitiva va a arrasar. Y va a salir como el gran victorioso. Imagínense, una Primera Guerra Mundial ocurrida en Europa y el victorioso, ¿verdad?, es Estados Unidos, que claramente no es de Europa. Y en ese momento, cuando se genera esta bonanza y esta gigantesca potencia que gana esta carrera imperialista en Estados Unidos, estas potencias derrotadas y igual vencedoras, en crisis en Europa, tienen que estar enganchadas con Estados Unidos porque le piden platita. Estados Unidos es el Big Boss, el Daddy Yankee. Aquí no pasa nada si Estados Unidos no presta plata. Y en definitiva, todos le deben a Estados Unidos. Y cuando se genera una deuda, ustedes saben el control que genera, ¿verdad?, tanto en humanos e imagínense a nivel de potencia. Entonces Estados Unidos comienza en esta década de 1920, ganando, entre comillas, la Primera Guerra Mundial y con una bonanza gigantesca que se va a ver interrumpida en el acontecimiento de 1929, ¿verdad?, en la gran crisis económica. Ahí más o menos, ¿cierto?, más o menos tratando de dar como un contexto a los chiquillos que súper bien, y no vamos a avanzar más. Bueno, ya estamos en la parte final del programa, llevamos casi 1 hora 20 de grabación. No vamos a avanzar más porque la idea también es que de vuelta del segundo semestre podamos ya tener el otro capítulo, ¿cierto?, más consolidado y poder terminar, ¿cierto?, el periodo de entreguerra y dedicarnos netamente a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Así que en ese sentido, el barrido histórico que tú nos haces, profesor Camilo, yo te proyecté 2 imágenes de apoyo, ¿cierto? Y que, ojo, hemos descubierto a través de Bárbara que vamos a tener que empezar. Sí, 5 décimas, se las voy a cobrar ahí. ¿No? Sí, yo soy generoso. En la última evaluación. Y hemos aprendido con Bárbara que vamos a tener que empezar a mostrar material iconográfico en nuestro programa. Así que ahí también para el 4º capítulo. Siempre un aprendizaje. Sí, siempre. Por lo tanto, ahí en el 4º capítulo ya vamos a tener material, ¿cierto?, visual para que podamos apoyarnos, ¿cierto?, en las presentaciones. Manuel, no te fuiste. Veo que te quedaste acá. Persistí, me terminaron convenciendo, la guerra es mala, ya bueno. Muy bien, eso. No, jamás me van a convencer, jamás. Pero aquí, mira, pero el pacifismo igual es un problema para mí también, así como que el pacifismo y en general la guerra son puede conducir a la pérdida de actividad, si ese es el asunto. Hay problemas. Bersuit Vergara dice los forros pacifistas en una de sus canciones.
Los forros pacifistas. Imagínate. Bueno, y también derivó en lo peyorativo que generalmente igual para una sección de la población que generó el hipismo en general, pues, porque Claro, en el peace definitiva and el love, hipismo, paz y amor. claro, Claro, llevó su claro. moda y que todos, wow, arrasó, pero había un individualismo gigantesco ahí, De porque fondo, claro, po, de fondo. exacto, Es que mando a la el paloma a luchar auge, y no pasó nada. es que ese Claro. es el asunto. Aquí esto va de la mano con las democracias modernas, el auge de la vida Pulverizaron la individual, paloma. lo Sí. individual por sobre lo público. Entonces, cuando mis intereses privados nomás son los que valen, ¿cierto? No estoy ni ahí con todo lo demás, que los demás vayan a la guerra, a mí me interesa yo vivir mi vida personal y quizás también ahí hay un espacio reducido para pensar en estas cosas con una mirada más crítica. Sí, Bueno, yo, claramente. yo quería terminar esto como para vincular la pregunta, Sí, la pero pregunta ahí, final, ya sí, estamos en yo esto, ¿no? Ya. te tenía una introducción para la pregunta, porque aquí, la verdad es que aquí vamos, porque tú sabes que la pregunta nuestros estudiantes la trabajan en modalidad de foro, ¿cierto? Entonces ahí los segundos medios y también los terceros medios, cuando les toca a ellos, tienen que responder esa pregunta en clase, en el foro. Aquí yo no sé si va a ser la guerra lo que es malo o la pregunta que planteas tú, profe Manuel, la verdad, porque con la pregunta que vas a plantear tú, los chiquillos van a tener que hacer un trabajo bien, bien profundo. Así que ahí yo creo que los chiquillos van a estar en la casa. Bueno, en realidad, ¿quién es más malo, la guerra o el profe Manuel? Entonces aquí, Manuel, por favor. El profe Manuel es más malo que la guerra. El profe Manuel nos manda a la guerra. Así que este es tu minuto de fama, Manuel. Bueno, siempre son tus minutos de fama, así que, bueno, tú planteas la pregunta para que los chicos también entren ahí en la reflexión y la puedan comentar también. Yo creo que después, esto lo habíamos comentado nosotros, pero quizás para comentarlo también la utilidad y el propósito que tiene hacer esta pregunta para incluir precisamente la contribución de Bárbara, que a mí al menos me entretuvo bastante y es sumamente potente. Hay que tratar de hacer la pregunta filosófica mezclando el proceso histórico con los procesos artísticos. Yo creo que aquí hacemos como la triangulación definitiva de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la pregunta es la siguiente, ¿ya? ¿Cuál es el impacto directo que las guerras han tenido en las diversas actividades de la cultura humana, tales como el arte y la literatura? Es decir, con todo lo que nos mostró Bárbara, habría que fijarse bien en qué momento de la historia ocurrió, qué guerra tuvo antes, qué guerra se produjo después, qué otros movimientos surgieron después y qué relación finalmente tendrá la guerra con el arte. La tristeza y la depresión que nos produce la cuestión, los efectos de la guerra, con la necesidad de la creación espiritual de un mundo nuevo, ¿cierto? Esto lo veíamos, Bárbara lo mencionaba con lo del surrealismo, como una especie de válvula de escape, porque el mundo no tiene por qué, no tenemos por qué estar fijándonos en este mundo, arranquemos al mundo de los sueños, de pronto ahí dejamos de sentir el peso y la presión de un mundo que va lentamente perdiendo su sentido. Entonces, la pregunta es esa, la repito, ¿cuál es el impacto directo? ¿Qué impacto directo se puede apreciar que hayan tenido las guerras en estas diversas actividades culturales y artísticas que hemos visualizado de la mano con Bárbara y en el contexto que obviamente el profesor Camilo nos situó? Excelente, Manuel. Entonces tenemos la pregunta planteada del capítulo de hoy, ¿cierto? Para que tú acá abajito, cuando el editor ponga, ¿cierto?, los banners y todo, puedas ir comentando ahí. Tuvimos solamente 4 comentarios en el video, No, capítulo número 2, ¿cierto? anotaciones negativas. Así que ahí vamos a tener que empezar a usar el espacio del comentario para que los estudiantes comiencen a dejar su respuesta. Esta vez no lo vamos a trabajar en Alexis, sino que lo vamos a trabajar ahí. Así que también compártenos, suscríbete al canal, no sé dónde va a estar por aquí. Editor, póngalo donde estén mis deditos, no sé dónde. Así es que por ahí va a estar en alguna parte. Suscríbete al canal, ¿cierto? Historia LTPLA. Comparte el capítulo, velo con tu familia, en tu Smart TV, en tu tablet, en tu teléfono, lo vamos a trabajar, lo vamos a comentar. Este es el tercer capítulo de la temporada número 2, así es que ahí ustedes van a poder, ¿cierto?, dejar sus comentarios, lo que te gustó, lo que no te gustó, qué te pareció Bárbara, ¿cierto?, qué te pareció la pregunta del profe Manuel, y ahí también pueden jugar un poquitito, ¿quién es más malo, el profe Manuel o, ¿cierto?, la guerra? Pero con todo el respeto, por supuesto, se sabe que acá estamos en una bromita, ¿cierto? Manuel también lo sabe, lo conversamos fuera también de la grabación. Así con que, respeto, todo con respeto, si no, bypasos nomás. Sí, justamente. Así que ahí tú dejas tu comentario. Y el hater, hay un hater que, oye, Camilo publica el video,
Oye, ya, y todos los chiquillos, oye, qué buena, ¿cachai? A los Empiezan a 15 mirar. segundos. Oye, Camilo ni lo publica y ni lo vio el capítulo, así ni 5 minutos. No me gusta. Así que para ti, hater, este capítulo va dedicado para ti, para que le Para des me ti. gusta, porque ¡Mua! está súper bueno. Así que eso, palabras Quizás finales. soy yo ese hater. A lo mejor es Manuel encubierto, a lo mejor Nosotros es somos. Manuel. Es A que lo igual, mejor es en Manuel. definitiva, si te das cuenta, si tenemos un hater es porque en definitiva igual no está yendo igual relativamente Sí, bien. claro. O sea, tenemos que tener cierto, no somos moneditas de oro tampoco. No, El por riesgo de la supuesto. fama, el riesgo de la fama, todos sabemos lo que implica. Oye, Así es. antes de terminar, así como muy Sí, rapidito, dale, quería Camilo, dale. tomarme un minutito y yo también con Micrófono esto abierto. ocupo mi espacio para también agradecer en este caso a Bárbara, ¿cierto? Muchísimas gracias por el aprendizaje que nos has dejado hoy día. Es súper bacán recordar cosas y aprender cosas más que yo no tenía ni idea. Así que te agradezco muchísimo, tanto la enseñanza de la temática que tratamos, como las enseñanzas que, por ejemplo, nos dejaste ahora, por ejemplo, al utilizar fotografía, ¿cierto? Que va a ser una súper buena idea para nosotros, así que te agradezco muchísimo. Les dije, chiquillos, les dije que teníamos oro puro aquí, así que muchísimas gracias. No, gracias a Obviamente, usted por la invitación y créeme que ahora ya me quedó mucho más claro también por qué esta cazuela resultó ser como ser, porque ahora entiendo todo y no se me va a olvidar nunca más lo de Franz Ferdinand. ¿viste? Sí, pues, Sí. es significativo. Y Bárbara, y ahí, obviamente... sí, Camilo, dale. Sí, obviamente agradecer a Manuel, que siempre es un gusto escuchar siempre tan locuaz, ¿cierto? Tan elocuente, tan clarificador para, en general, temáticas que son súper profundas, nos hace súper amigable el contenido y siempre es un agradecido siempre de su participación y de tenerlo como colega, ¿cierto? También. Y también me quiero tomar mi minuto de tiempo en general para agradecer principalmente al Rodrigo, porque es uno de los pilares de este programa que por lo menos cuando empezó fue mi puntal, mi apoyo, pues así esto no hubiese comenzado nada, para nada sin el apoyo y el trabajo que hemos hecho con Rodrigo desde primera instancia. Tanto así que obviamente ya generalmente todos lo saben que nosotros nos conocemos desde el liceo, estudiamos en el mismo liceo, nos volvimos a reencontrar acá en el Enrique Molina, estudiamos nosotros dos, tenemos un amigo en generación común 2006, también, Pablo Herrera, exacto, que no es tenemos el un amigo en cantante. común, un viejo, no es el cantante, un viejo amigo que fue compañero mío, y en definitiva me tomo este tiempo para agradecerte, Rodrigo, porque Muchas gracias, a veces Camilo. obviamente no pasamos por momentos buenos, y por momentos también que a veces nos tienen un poco más melancólicos. Y hay que tener en cuenta que la melancolía no es algo malo, para nada, hay que transformar esa idea porque la melancolía también nos ayuda a crecer, obviamente a hacer una revisión de nuestro actuar, siempre es fortaleza, siempre es crecimiento. Lamentablemente tenemos que recordar como cosas como penosas o cosas tristes, pero en definitiva, lo más bacán, por lo menos para mí, es que tú tienes la entereza día a día de pararte, en definitiva, y mostrar tu capacidad comunicativa, tu capacidad como docente, tu compromiso con el liceo, con el programa. Y nada, te quería agradecer porque en definitiva, sin tu apoyo, obviamente no existiría eso. Así que nada, un agradecido de conocerte y compartir este espacio nuevamente, profe Rodrigo, contigo. Muchas Por gracias, dos. Camilo. Muchas gracias, Manuel, también ahí. Sí, la verdad, fue un día bastante... Yo tenía otra editorial preparada, tenía otras palabras que había escrito relacionadas con arte, con guerra, venían algunas preguntitas ahí que también podían fomentar el debate, pero hoy día desperté distinto, uno tiene momentos buenos, malos, bueno, tengo más ánimo que los que perdieron la elección el día domingo de la gobernación, así que estoy bien, así que estoy bien. Pero sí, claramente. Y bueno, cambié la editorial a la que ustedes vieron en este capítulo, que tampoco es de autoría mía 100%, ¿cierto? Yo la tomé de un video, de un programa argentino y la adapté al contexto que nosotros estamos viviendo. Así que muchas gracias, Camilo. Yo siempre digo, la idea nace de ti y uno apoya. Yo soy profesor de historia de base, como los chicos saben, pero ya involucrado en el emprendimiento mucho tiempo.
me gusta, creo que lo hago bien, sé que no soy un profesional de las comunicaciones, pero me gusta este tema de armar pauta. Descubrí en tiempos de pandemia que tengo esa habilidad y también cuando se pueda volver a estudiar de manera presencial, voy a estudiar algo con comunicación audiovisual o con cierto locución, que es lo que me gusta, así es que eso también se te agradece, Camilo, así que el programa en gran parte es porque tú tuviste la idea. Ya llevamos 9 capítulos, 6 de la primera temporada, 3 de esta segunda temporada, así que muchas gracias. Yo solamente antes de cerrar y despedir, Bárbara, palabras finales, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue la experiencia de verlos desde afuera en el YouTube, como dicen los mexicanos, YouTube, a verlo ahora adentro? Porque después te va a ver en la grabación. Entonces, igual es como, wow, o sea, Sí, entrete. Bueno, no es primera vez que estoy en pantalla, así que no, me acostumbré. Sí, yo les digo, nosotros tenemos el honor. Y yo soy, un tenemos programa el honor. más. No, pero bien. Hartos programas ya. Bien, entretenido. Sí, como les decía al principio, yo le dije a Camilo, por favor, si van a hablar de arte, invítenme. Yo feliz de participar con ustedes, porque, insisto, ustedes están creando un espacio muy bonito. Para los que están viendo esto, insisto, tienen súper buenos profes. Esto no es una dinámica que se dé tan comúnmente, así que aprovechenla. No, yo muy contenta. Me gustó mucho, aprendí harto, porque si bien había cosas que obviamente uno ve en el colegio también, pero con el tiempo se olvidan, no todas se ven tampoco, así que de verdad, si yo no lo dije así como broma, así en serio, ahora entiendo todo, ahora todo calza pollo. Así que, no, bien, contenta y muchas gracias por la acogida, ¿cierto? Por la reunión de pauta, por el programa, que fue todo muy ameno. Son un buen equipo y se siente. No, muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Aplauso para usted. Gracias a ti mucho por este espacio que compartiste con nosotros, en verdad. Bien, Un ha llegado honor. el momento de la despedida, Gracias. lamentablemente. Un programa un poquitito más largo que los anteriores. Super programa, este es un super Sí. programa, se viene cargado. Bueno, De hecho, son el todos título va a super empezar programas, así, pero super eso programa. también demanda que la gente que nos está viendo pida más y más. Así que tenemos que estar ya a la altura en el capítulo 4 cuando lo saquemos, ¿cierto? Para el próximo semestre. Y yo solamente agradecer a quienes nos siguen, a quienes se suscriben al canal, al hater que da no me gusta, porque también nos hace mejorar. Porque si dejaras tu comentario, que no te gustó, nosotros lo tomamos y lo mejoramos para que tú después, ¿cierto? Veas y evalúes si No, nos pillamos afuera en la plaza. Y le hacemos la guerra. Y ahí la guerra es lo que decía Manuel. No, mentira. Ahí la guerra va a ser más mala que Manuel. Así que, profesores, Manuel, Camilo, nos vemos en el próximo capítulo. Bárbara, un honor haber contado contigo. Compártenos en las redes sociales, da me gusta al video, envíalo por WhatsApp a tus compañeros, va a ser trabajado en clase. Y nuevamente estuvimos acá, a pesar de todas las dificultades, con días de retraso, pero queríamos estar acá. Somos garantes, como los 4 profesores que somos, del derecho a la educación, y esta también, ojo, es una forma alternativa de poder llevar contenido en tiempos de pandemia. Lo sentimos, no tenemos ni idea. Gracias totales. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao a todos.